¿Qué tal? Muy buenos días. Empezamos un nuevo programa saludable aquí en Junta Médica. Hoy vamos a hablar de uno muy interesante. Vamos a conversar y van a aprender todo sobre las mordeduras. ¿Ustedes sabrían qué hacer en el caso de una mordedura? ¿Cuál es el procedimiento que se debe realizar? Ahora, ¿piensan que solo los perros, las ratas o quizás los murciélagos son los únicos animales que pueden transmitir la rabia? Pues no, hay muchos más todavía y aquí los vamos a conocer. Mucha atención, señores y señoras, con las mordeduras, porque no solo pueden transmitir rabia algunos animales, sino que además pueden transmitir una serie de infecciones que se deben tratar de inmediato. Empezamos la Junta Médica. Y para hablar sobre las mordeduras de animales, y atención, entre los humanos también, doctor Marcos Ñavincopa está como invitado aquí en Junta Médica, es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital 2 de Mayo, y también hemos invitado una vez más al veterinario Marco Vega, ¿no? Ustedes acordarán que él vino para un programa muy bonito que hicimos, ¿no? Sí. Sobre los animalitos, que incluso trajimos aquí, ¿no? A una gatita, sí, ¿no? Y a un perrito que acompañaban a una persona con una discapacidad visual. Muy bien, hablamos de las mordeduras de animales. Interesante este tema, ¿no? Porque a veces cuando ocurre no se le toma quizás la importancia que se merece este tema. Sí, en verdad que la mordedura de animales en general es muy frecuente en las consultas médicas, especialmente en el área de emergencia. Entonces llegan las personas y en todo el Perú y en todo el mundo. En nuestro hospital anualmente estamos recibiendo entre 2.000 a 3.000 casos de mordedura de perros. Existen también mordeduras de gatos, que tiene un porcentaje muy alto, pero como no es aparentemente muy informado, entonces la mordedura de gatos aparentemente pasa desapercibido y las familias no van a consultorio o a consulta porque no es tan agresivo como se observa en el caso de mordedura de un perro, ¿no? Y es que ustedes no sabían que los gatos también pueden transmitir la rabia. Bueno, no solo la rabia, sino que también otras enfermedades. O sea, las infecciones por bacterias causadas por la boca del gato son bastante fuertes, ¿no? Muy bien, ¿algo que añadir? Sí, no solo las bacterias, claro, el arañazo del gato también tiene mucha implicancia en una enfermedad que aparentemente pasa desapercibida. O sea, no hablamos solo de mordeduras, sino también de los arañazos, ¿no? Implica porque el gato y el mismo perro, al momento de atacar a las personas, se defiende con la boca y con sus garras. No, bueno, aquí en concreto en el programa vamos a hablar de las mordeduras de perros, de gatos, ¿no? De las arañas, ¿no? En el caso de las serpientes también, y luego algunas picaduras de insectos, claro, ¿no? Nos van a contar. A ver, vamos con la información diaria. La mordedura de un animal puede significar solo un leve rasguño inofensivo, pero también puede transmitir enfermedades, requerir cirugía reparadora o dejar un trauma psicológico. El principal riesgo de las mordeduras, además de la rabia, es la infección de la herida, que puede complicarse y afectar la piel, tendones o también el hueso. La mayoría de mordeduras de animales no se infectan, pero cuando lo hacen progresan con rapidez. Las complicaciones dependen del tipo, del tamaño y además del lugar de la herida. Y a continuación vamos a ver el caso, ¿no? De una persona que sufrió la mordedura de un perro. Vamos a ver su testimonio. Cuando tenía 6 años y medio, estaba jugando en la casa de mis amiguitos, que eran mis vecinos, y ellos tenían un perro. Yo también tenía uno en mi casa, y al jugar no me di cuenta que le había pisado la cola al animal. Entonces, al estar corriendo detrás de él, en un momento no lo vi y saltó de frente a morderme la pierna. Claro, en el momento fue traumático porque hasta ahora recuerdo el estar llorando, sentada, ensangrentada,
viendo cómo salía la sangre de mi pierna, la grasita. Y inmediatamente mis padres pues, buscaron una movilidad para poder llevarme al hospital de emergencias. Hola, tengo 30 años y yo fui mordida por un perro. Me llevaron de inmediato al hospital y al perro que me había mordido también lo llevaron para hacerle los exámenes previos y felizmente tenía todas las vacunas completas, no tenía rabia y a mí me colocaron las vacunas antirrábicas en el ombligo. Fue chocante porque tú estás acostumbrado a que te pongan unas vacunas en el brazo, intramuscular, que te saquen sangre, pero a esa edad, que yo tenía 6 años y medio, que te pongan una vacuna en el ombligo. Y lo peor de todo es que a los días o a las semanas, la herida que tenía en la pierna se me empezó a infectar. Y cuando me llevaron a mi seguro, descubrieron que estaban los puntos muy cosidos y los tuvieron que descoser para hacer una nueva costura. No tenía miedo a mi propia mascota, pero cuando caminaba por la calle, si yo veía un perro suelto, sin dueño, sí le tenía cierto respeto o mostraba un poco de temor que se me acercara porque tenía miedo de que vaya a saltar. Habré tenido temor a los perros sueltos, a los callejeros, como que hasta los 8 años más o menos. Como te decía, felizmente mis padres siempre trataban de tener una mascota en casa, que eran perros generalmente. Muy bien, ahí escuchábamos ese testimonio. Nuestro hashtag lo ven en pantalla, todo sobre mordeduras. Empiecen a enviar ya sus consultas desde ayer, ya les han estado mandando, así que muy bien. Y también pueden llamar al 619-0670 para cualquier consulta con los doctores que tenemos aquí en el programa. Bueno, escuchamos el testimonio, ¿no? De esta joven, ¿no? Que había sufrido una mordedura de un perro, ¿no? Además de las consecuencias que vemos que le puede dejar cicatrices, todo lo que ha tenido que pasar, tuvo también una consecuencia psicológica, porque si bien decía que no le tenía miedo a su propio perro, sí que ya tenía un cierto temor a los perros que podía encontrar, ¿no? En la calle. A los callejeros. Sí, eso es cierto. Incluso por el temor a la rabia, por el temor a la agresividad del perro, las personas, incluso antes de ser mordidas, ya pueden tener cierta, digamos, fobia hacia el perro, ¿no? Yo a los animales en general, solo por haberles dado algún tipo de educación y entonces como una forma de prevención ya le tienen miedo al perro. Obviamente, si ha ocurrido la mordedura y dependiendo de la agresividad del perro, las reacciones psicológicas se van a dar con mucha más intensidad y no solo ya para el perro, sino capaz para otro tipo de animales. Bueno, en este caso, ¿no? El perro que mordió a esta joven tenía todas sus vacunas, estaba todo en orden. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si un perro no ha tenido ninguna vacuna de este tipo? Y lo que pasa es que si es que andas por la calle y no sé, te ataca un perro, o sea, bueno, de hecho lo primero que tienes que hacer es lavarte la herida, es lo principal. No solamente es la rabia el problema, sino también las bacterias que llevan la boca del perro. O sea, seamos realistas en que el perro no se lava los dientes, ¿no? Y desde la calle menos. Entonces, las bacterias que te va a llevar, o sea, la pueden llevar hasta el tejido subcutáneo, la herida se infecta externamente y también se infecta internamente, te genera celulitis, entonces se te hace mucho más complejo. Eso que mencionaste de la infección del hueso, sí también ocurre. Entonces, lo primero, pues, es inmediatamente lavarte la herida y irte al centro de salud. Inmediatamente, ¿no? El más cercano, sí. Doctor. Potencialmente, una mordedura de perro en salud pública está considerado de alto riesgo. Sea cual fuera el perro, e incluso estuviera vacunado. Entonces, para nosotros, la norma, y dentro de los protocolos de atención de una persona mordida por un perro que llega a un hospital, necesariamente tiene que, la familia o el paciente tiene que tener instrucciones muy precisas, porque hasta mientras no se considere lo contrario, ese perro es potencialmente rabioso. Así esté vacunado. Y entonces lo que hacemos nosotros es, aparte de las indicaciones
del manejo de la herida y de la lesión, se va al otro más importante, y que eso está normal. O sea, se le indica a los familiares si el perro vive, porque a veces al perro agresivo lo matan. Si el perro ha sido muerto, la persona debe vacunarse. En otras condiciones, si el perro es perro de la calle y entonces el perro se pierde, pero la persona ha sido mordida, y cuando la persona llega a la emergencia y dice no puedo ubicar al perro, esa persona tiene que vacunarse contra la rabia. Importante. Y el otro hecho es, si la persona viene y dice es mi perro, y el perro va a ser cuidado durante 10 días de observación, entonces sí, la persona puede no vacunarse. ¿Ve? Entonces es la observación del perro después de la mordedura que ha ocasionado, es la que va a permitir si la persona se vacuna o no se vacuna. No es que en todos los casos sea obligatoria, ¿no?, esta vacuna. Si es que el perro va a ser observado durante 10 días. Ahí no. Si el perro fallece por X razones, cualquiera sea, lo atropelló el carro, lo mataron, se perdió en ese periodo de observación de 10 días, ese perro, la persona debe ser vacunada necesariamente. Claro, existen unos esa es una formatos, norma. hay unos formatos del colegio veterinario que se llaman los formatos de observación clínica, en el cual el perro mordedor pasa a consulta para ser chequeado todas sus constantes fisiológicas durante 10 días, ¿no? Y de hecho, no necesariamente tiene que ser internado, sino que puede estar en su casa y venir a la consulta todos los días. Si pasa el día 10, todo bien. Si es que muere de manera sospechosa en esos 10 días, y todo mal, porque probablemente tenga algún virus o algo que lo ha llevado a eso. Exacto, ¿no? Y a veces tomamos quizás las personas, los parientes, ¿no?, de la persona que ha sido mordida, a veces toman la decisión, ¿no?, lo primero que se les viene a la mente, ¿no?, que el perro que ha sido el que ha mordido lo tienen que sacrificar. Claro. ¿No? Y realmente no es tan así. Si en esas condiciones el perro ha sido sacrificado antes de los 10 días, la persona mordida debe vacunarse. Sí, por seguridad. Muy bien, ¿no? Y ya para cerrar este asunto, la rabia es una enfermedad infecciosa que acaba siendo mortal en casi todos los casos una vez que han aparecido los síntomas clínicos. Acabamos de empezar el programa, todavía nos queda mucho por delante, así que envíenos todas tus consultas, hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos. Qué terrible. Continuamos hablando de las mordeduras de animales, ¿no? En el primer bloque nos estábamos centrando en esta enfermedad que pueden transmitir algunos de ellos, como la rabia. A ver, ¿cuáles son los animales que pueden transmitir la rabia? Y lo que pasa es que se piensa de que es el perro siempre, ¿no? Pero en realidad no, pero en realidad puede ser cualquier animal de sangre caliente. O sea, si es que un murciélago hematófago muerde a un burro, y el burro comienza a hacer rabia, pues él te puede transmitir la rabia. O sea, la cosa es el contacto de la saliva con la sangre. El virus de la rabia se encuentra en la saliva. Entonces se replica en las glándulas salivales. Entonces, cualquier animal que tenga el virus en la saliva, lo puede que te muerda, transmitir a otra persona. lo puede transmitir a otra persona o a un animal. O a otro animal de sangre caliente. Exacto. Ahora, ¿cómo es que se va incubando este virus? Capaz un poco agregó esto desde el punto de vista médico. En nuestro país los más frecuentes son, aparte de la mordedura de perro, a veces con mayor cantidad de pacientes afectados. En el Perú está el problema de la rabia por mordedura de murciélagos. Y usted sabe que mucha gente, incluso turistas, trabajadores de empresas petroleras que van a la selva, son mordidas y han fallecido a efectos de rabia, sobre todo en la parte norte de nuestro país. Igual la exposición a los perros, perdón, a los monos. Exacto. También. Entonces, si bien es cierto, ha bajado por la vacunación la rabia humana, pero la rabia silvestre está presente.
Marco, tú le estabas preguntando algo al doctor cuando estábamos en la pausa. Sería importante que le vuelvas a hacer la pregunta, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando, ¿no? Y lo que pasa es que yo quería saber si es que una vez que presenta signos clínicos el paciente humano mordido, o sea, si aún puede vivir y si queda con secuelas o no. Ahí el problema. Ahí el problema. Por eso la oportunidad de la vacunación inmediatamente un individuo es mordido por cualquier animal potencialmente capaz de transmitir la rabia es importante. ¿Por qué? Porque existe un periodo de incubación que está por encima de los 10 días observables y que puede ser un poco más tiempo, que permite que una vacunación oportuna puede generar anticuerpos específicos contra el virus y entonces salvar a la persona. Y en realidad ese es el objetivo de la vacunación antes de los 10 días, porque pasados los 10 días ya pueden venir los síntomas. Iniciados los síntomas, se desencadenó lamentablemente el problema de la enfermedad de rabia, que ya es irreversible. Por más de que ya te pongan la vacuna, ya no hay vuelta atrás. Muy bien. Como decía Marco, la rabia no es el único problema, ¿no? Con la mordedura de animales, sino también las infecciones, ¿no? Que pueden traer consigo, ¿no? Y a consecuencia de ello, otras enfermedades. Vamos a escuchar la segunda parte de nuestro testimonio y vamos a hablar de las infecciones ahora. ¿Les parece? Vamos con ello. Yo tengo una cicatriz a la altura de la pierna, que es más o menos una mano antes de la rodilla, y es notoria. Cuando era niña eso no me importaba, al contrario, yo pensaba que eso me hacía diferente, que tenía que me hacía una heroína porque me había pasado todo eso. Pero cuando ya entré a la adolescencia, empiezas a sentir cierta vergüenza. No quería usar ni shorts, ni vestidos, ni minifaldas, porque las amiguitas o los amigos del colegio siempre me estaban preguntando, oye, ¿por qué tienes esa cicatriz ahí? ¿Qué te pasó? Entonces trataba de no usar ropa que mostrara esa parte de mi pierna, ¿no? Pero cuando ya entré a la universidad, en los primeros ciclos, empecé a madurar y saqué conclusión de que era algo sin importancia, ¿no? Lo asumí como ya parte de mí, parte de mi piel, y ya pasó, ¿no? Empecé a comparar un poco con otros casos, ¿no? Hay personas de que han pasado por procesos quirúrgicos que le hayan dejado marcas más notorias, y yo me ponía a pensar, o sea, yo que tengo tal vez una cicatriz diminuta para ellos, no me voy a hacer un lío de por qué no puedo usar ropa pequeña. Entonces ya lo asumí como parte de mí y ya no tengo problema en usar pues bikinis o faldas. Ahora tengo 2 perros en mi casa, ya no les tengo miedo, pero como te había comentado antes, les tengo un poco de respeto a los que son de raza grande. Y si los veo sueltos, siempre trato de estar alerta y caminar con cuidado, ¿no? De no acercarme mucho, o si veo que vienen y se ponen agresivos, como que siempre estar alerta y quedarme quieta, porque es un animal al fin y al cabo, no sabes cómo va a reaccionar. El que esté cerca a ti, sin pensarlo 2 veces, te lleve a un hospital, porque tienen que atenderte de inmediato para que no se te vaya a infectar o causar algún problema mayor. Y segundo, no agarrarles un rencor, porque a veces el ser humano tiende a maltratar a los animales por estas causas. Yo he tenido con más de 10 perros en toda mi vida y ahorita tengo 2. Y no les tengo miedo, están ahí conmigo, sé que no me van a hacer daño. Entonces creo que es aprender a convivir con estos seres, porque también viven en el mismo planeta como nosotros. Muy bien, perfecto. Agradecemos, ¿no?, a esta paciente anónima que nos ha contado su testimonio, ¿no?, con el tema de la mordedura
de un perro. Bien, estábamos diciendo que aparte de la rabia, también pueden aparecer una serie de infecciones. Vamos con estos datos. Las mordeduras de gato tienden a infectarse en más del 50% de los casos, mientras que las de perro lo hacen tan solo en un 20%. Los organismos que causan infección en una herida por mordedura provienen de la flora bacteriana habitual presente en la boca del animal y, como también decía el doctor, a veces, ¿no?, incluso en las patas, ¿no?, en el caso de que sea un arañazo, en las garras. ¿Algo que comentar? Por supuesto. A ver, adelante entonces. Todos los animales tienen una flora bacteriana que es muy propia. Esta flora bacteriana puede estar en interacción con el animal donde aparentemente su boca no tiene nada. Pero sin embargo esta flora puede, al momento de introducir sus dientes, sus filudos dientes del gato, introduce esa su flora hacia los individuos mordidos. Por un lado, pero también nosotros tenemos en la parte de nuestra piel nuestra propia flora, que en piel intacta no está produciendo ningún problema. Entonces, hay dos oportunidades. Uno, que cuanto más profunda es la mordedura, va a introducir agentes bacterianos de la flora del gato, pero también puede introducir la flora bacteriana del humano. Entonces, todo ello es una combinación de agentes bacterianos. Cuanto más profunda es la mordedura, más posibilidades de infecciones hay. Ahora, tenemos muchos cat lovers en este equipo de producción y me están diciendo que les haga la consulta. ¿Por qué las probabilidades de infección por una mordedura de gato es más alta que la de un perro? Bueno, yo pienso que es porque los dientes del gato son más filudos que los del perro. Entonces, una mordida, de hecho, así, personalmente me ha ocurrido que la mordedura de gato sí, casi siempre se infecta y te puede llevar a una reacción inmunológica más fuerte. O sea, haces la fiebre por mordedura de gato. Y en cambio la del perro es más desgarrante, ¿no? O sea, los dientes del gato son más filudos que los del perro, entonces entran con más facilidad. Más bacterias, y eso es peor todavía. Sí, es peor. Muy bien. Ahora, ¿cuándo, por ejemplo, se debe aplicar esa vacuna antitetánica? En mi experiencia la he utilizado cada vez que me ha mordido un animal. De hecho, de estudiante ya nos aplicaban la vacuna antitetánica y en la vida profesional, bueno, me ha mordido un par de veces y también se utiliza junto con la de rabia. ¿Está de acuerdo, doctor? Sí, no solo para perro y gato. Cualquier mordedura de animal, cualquier mordedura de insecto, araña, víboras, otros insectos, debe ser vacunado de tétanos porque las esporas pueden estar en la boca o en los apéndices que tienen los animales y ocasionar el tétanos. Entonces, en los protocolos de atención, en las emergencias o en nuestro servicio de infecciosas y tropicales del Hospital 2 de Mayo está normalmente una persona que tiene un accidente de este tipo también debe vacunarse contra el tétano. Tenemos una llamada telefónica, me dicen. A ver, ¿tenemos el nombre de la persona que está llamando? Luz. A ver, desde el Cercado de Lima. Hola, Luz, muy buenos días. Te escucha la Junta Médica. ¿Qué tal? Buenos días. Tengo una pregunta. En caso de una madre gestante, cuando está mordida por un perrito, ¿recibe el mismo tratamiento que ponen en la vacuna o es otro tipo de tratamiento? ¿Qué peligroso es por ese tratamiento de vacuna para la madre gestante? Muy bien, Luz, gracias por tu pregunta. Qué buena pregunta. Yo creo que ahí tienes que tener como que doble cuidado, es la madre y el hijo. O sea, el tema vacunal, como dice el doctor, si es que no lo haces y dentro de los 10 días tienes signología clínica, ya estás condenado. Entonces, es algo que sí o sí, si es que una madre gestante recibe una mordedura, pues debe ir al centro de salud ya. O sea, no hay opción. No hay mucho que pensar. Claro. Es de mucho mayor riesgo toda gestante para cualquier fenómeno que le acontece, como en este caso una mordida, ¿no? Y la vacunación estaría muy supeditada en este caso a la búsqueda de poder controlar al perro. Ahora, ¿los componentes de esta vacuna podrían afectar al feto?
siempre hay riesgo, no solo al feto, a la persona. A la mamá también. A la persona. Sí, las reacciones anafilácticas ocurren con cualquier vacuna. O sea, todas las vacunas son necesarias, pero son riesgosas. Así es. Y ese riesgo que te tienes que correr. Sí, Bueno. se busca el riesgo-beneficio para poder aplicar. Y cuando se aplica una vacuna, siempre se toman las precauciones adecuadas para que si la persona presenta o no la anafilaxia. Entonces, siempre tiene que ser un establecimiento adecuadamente que tenga todas las condiciones para que esto, si ocurriera, pueda atenderse el paciente. Muy bien. Ahora, nos estamos hablando de mordeduras de perros, de gatos, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con la mordedura de un animal tan pequeñito, ¿no?, como un hámster? Y también pues te puede llevar infección. O sea, de hecho, los dientes de hámster son bien filudos y de hecho siguen creciendo constantemente, entonces, igual que los del conejo. Por eso es que roen para gastar los dientes, ¿no? Y sí, también te transmite bacterias. Entonces, si te inocula una bacteria en el dedo, lo probable es que se te infecte el dedo. Entonces, a veces en casa cuando tienes una mordedura, no sé, de tu erizo o de tu hámster o qué sé yo, dices, no pasa nada. Lo trato aquí en casa, me la lavo y ya pero, está. Pero por eso es que están los médicos humanos, ¿eh? Ellos están preparados para eso. Entonces, saben qué deben usar, ven si es que de repente no hay que suturar, porque generalmente las mordeduras no se deben suturar, porque si no se infecta más. Entonces, vale la pena visitar al médico constantemente. No ignoremos entonces, ¿no?, estos casos. No, absolutamente. Los hámster y otros roedores son importantes. El otro, no sé si está en sus preguntas, sobre mordedura de ratas. Mordedura de ratas en Lima es muy frecuente y también tiene el riesgo de las infecciones mucho más importantes todavía que los otros animales. O sea, infecciones por mordedura de ratas hay que tener mucho cuidado. Y ocurren en el ámbito de Lima, en emergencia de nuestro hospital. Recibimos permanentemente casos de mordedura de ratas. Muy bien, así que ya lo saben, no subestimen las mordeduras. Si estas ocurren, lo que tienen que hacer es acudir a un centro lo antes posible, porque ahí les van a saber cómo las tienen que tratar adecuadamente, ¿no? Vamos a una pausa en Junta Médica y ya regresamos con más aquí en el programa. Muy bien, nos vamos de inmediato a ver a Aura en su ruta de la salud, que nos ha preparado algo muy interesante respecto a nuestro tema del día. Hola, esta ruta de la salud me encanta porque involucra a nuestros amigos de Cuatro Patas y por eso hemos venido en busca de un etólogo veterinario experto en conducta animal. Así que vamos a buscarlo y que nos cuente qué es lo que sabe. Bien, ya estamos con José Luis, que es veterinario y etólogo, y nos va a contar un poco en qué consiste la crianza efectiva. La crianza efectiva realmente empieza desde la asesoría a los nuevos propietarios, ¿no?, acerca de lo que va a hacer su crianza desde que recibe a su pequeño cachorro hasta la edad adulta. Y es mucho más. Nosotros empezamos desde edades muy tempranas y hasta recomendamos a un propietario que recién se va a hacer de un perro o está pensando tener un perro o un gato, que primero reciba una asesoría para saber si es que él va a estar en condiciones de poder criarlo o no. ¿Alguna vez han recibido un caso de un perro que haya mordido a alguien o haya mostrado signos de agresividad? ¿Cómo reaccionan o qué es lo que hacen en ese tipo de situaciones? Lo que hacemos nosotros es programar una consulta, vamos al domicilio, hacemos una historia clínica completa del paciente, vemos en qué ambiente se ha desarrollado y cuáles son las posibles causales del desarrollo de esa agresividad. En el 70% de los casos, y diría que hasta un poco más, el causante de esa agresividad o del problema de dominancia vienen a ser los propietarios. Ustedes tienen un programa de socialización temprana en cachorros. Es mucho más difícil trabajar con un perro que ya tiene un problema implantado
a que yo pueda justamente trabajar en ese pequeño cachorro e identificar a temprana edad un futuro o un potencial agresivo o un futuro dominante. Entonces, en esos casos lo que nosotros hacemos es que puedan pasar clases de 1 hora junto con otros cachorros o con un grupo de cachorros, y se hacen justamente esas terapias con perros que tenemos nosotros de apoyo, que son parte de la terapia, como él, por ejemplo, que es parte del grupo de terapia, y nos ayudan justamente a regular esas conductas en los cachorros, que realmente ellos pueden identificarlas más y hacer correcciones mucho más efectivas que las que nosotros mismos podríamos hacer. José Luis, cuéntame quiénes son ellos. Ella es Lulú, por ejemplo. Ella se encarga de los cachorros más sumisos para sacarlos un poquito adelante. Bongo, él, por ejemplo, él se encarga de los cachorros un poquito más dominantes, pero aunque no lo crean, y muy chiquito y muy bueno, es un alfa dentro de su grupo. Y en el tema de la terapia conductual. Primero es enseñándole a los propietarios, cómo son las reglas de conducta caninas, cómo se desarrolla o cómo piensa un perro realmente y cómo es que él pretende acercarse al resto de individuos que sean parecidos a él, ¿no? Y qué es lo que yo le debo permitir a mi perro y qué es lo que yo no le debo permitir. Cuando el propietario tiene las reglas claras y conoce más a su perro, realmente asegura al 100% de que no vayan a haber errores en la comunicación entre su perro y otros humanos o otros animales. Lo que mucho vemos es de que el propietario termina humanizando mucho al perro y prácticamente sin darnos cuenta es una transgresión de la biología del animal y al que a veces queremos criarlo como si fuera un pequeño niño, pero no lo es. Entonces, lamentablemente, ahí es cuando justamente se cometen esos errores. Bien, José Luis, muchísimas gracias. Con esto cerramos nuestra ruta de la salud, que ha sido un poco diferente, y estábamos aquí acompañados de un amigo de 4 patas. Así que, Paola, regresamos contigo al estudio y yo me quedo por aquí jugando con Lono. Gracias. A ti, gracias, Aura. Chao, chao, chao. A ver, Marco, ¿tú estás de acuerdo que por más de que el perro reciba la educación, el adiestramiento que uno quiera, digamos que se reduce a 0 los riesgos de que uno pueda sufrir una mordedura? No, de hecho, yo pienso de que todos los animales tienen un instinto y su instinto, por más que nosotros los adiestremos y hagamos todo y los humanicemos y toda la historia, perro va a seguir siendo perro, gato va a seguir siendo gato, eso no va a cambiar. Entonces, cuando yo tengo algunos pacientes, pues yo trabajo en cuidados críticos y en internamiento, y yo hablo con los dueños, algunos dueños son muy renuentes al internamiento, y bueno, yo les digo, mira, o sea, tu perro, por más que tú no quieras, sigue siendo un perro, ¿sí? Y si en una situación de peligro, tu perro va a actuar como un perro. Entonces, imagínate que hay un desastre natural y todo se cae encima y solamente queda tu cuerpo muerto y tu perro se va a alimentar de ti, porque ese es su instinto, tiene que alimentarse. No te va a prender una vela. Entonces, porque esa es la realidad. O sea, los perros son compañía, los gatos son compañía, pero nunca van a ser racionales. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo bien claro, aunque nos cueste. Aunque nos duela. Así es, doctor. Claro, porque uno se confía, ¿no? Mi perro es muy fiel a mí, y en verdad que lo son, pero las reacciones, dependiendo de por ejemplo, parece que al pisarle la cola o las patitas, van a reaccionar agresivamente. Entonces, de ahí es que vienen algunas recomendaciones casualmente de prevención, ¿no? De cómo tratar a un perro y también a otro tipo de animales, para no exponerse a la agresividad de ellos. Muy bien, hemos recibido varias consultas. Miriam, desde Puente Piedra, dice, mi gata me mordió hace 1 año, me dejó una herida pequeña, no me he vacunado, pero tampoco he tenido síntomas. ¿Qué consecuencias puedo tener más adelante? No, ya 1 año después no pasa nada ya.
La ¿no? cicatriz que te queda, ¿no? Ujú, Miriam, no te preocupes, tú tranquila. Ciro, de Matucana, dice, ¿por qué la mordedura de perro produce trombosis? Qué buena pregunta. Bueno, Es que también depende de dónde muerda, ¿no? O sea, la trombosis tiene que ir por vasos sanguíneos hasta llegar a alguna zona clave, ¿no? No es que todas las mordeduras de perro producen trombosis. O sea, dependiendo del lugar. Depende del doctor. lugar y la complicación. eso depende del lugar donde ha mordido el perro y también de la laceración que haya ocurrido en vasos grandes. Y entonces ahí sí va a ocurrir alteraciones infecciosas y consiguientemente la trombosis de los vasos. No siempre va a ser eso, es de la ubicación donde el perro ha hecho una laceración seguramente grande. Ajá. Ok, vamos con la siguiente. José Luis, desde el Callao. ¿Cuánto tiempo dura la vacuna en los humanos? ¿Se puede vacunar nuevamente? La vacuna de la rabia, entendemos, ¿no? La buena rabia. Sí, se puede vacunar nuevamente. Y eso es lo que se hace con los animales, como una especie de reforzamiento frente a lo que puede ser la acción, porque genera anticuerpos. Lo que está generando anticuerpos y se necesitan siempre activar más formación de anticuerpos. ¿Y en qué consiste esta vacuna de preexposición? Es la vacuna de prevención. Ajá. Es como la vacuna que reciben los niños de la sextuple, la triple valente, eso. Es una vacuna para formar anticuerpos, por si es que te expones al virus. Muy bien. Eso, perdón, agrego, eso se hace. Se hace sobre todo para personas que van a zonas de selva, donde trabajan en lugares donde hay mucho murciélago. Y entonces le dan la vacuna preexposición. Ah, perfecto, entendido. A ver, vamos con algunas consultas en las redes. Tenemos la de Cecilia Márquez, que nos ha escrito al Facebook. Mi hermana fue mordida 4 veces por su perro. ¿Puede haberle transmitido algún parásito o enfermedad? Parásito está un poco difícil. Enfermedad, bueno, rabia sabemos que no, porque si aguantó 4 mordidas, Exacto. pasaron los 10 días, entonces la señora sigue viva, pues bacterias más que todo. O sea, enfermedad sí, una infección bacteriana se la puede haber transmitido y depende de la respuesta inmunológica del paciente. Bien, por ejemplo, si este paciente tiene un sistema inmunológico débil, ¿no? Ahí vienen los grandes problemas. Ahí vienen, ¿no?, las complicaciones. Sí. Vamos con más consultas. A ver, dice Sunancia, dice, soy un estudiante de Puno. Ayer en la noche me mordió un perro callejero y fue una herida superficial, sin sangrado. Solo me dejó un punto rojo. Pero hoy, al despertar, observo que tengo unos moretones grandes en la piel y dolor intenso. ¿Qué puedo hacer? Vaya al médico, está bien. La Tiene primera que indicación, vacunar. acuda de inmediato, ¿no?, a un centro de Si el salud. perro lo puede ubicar, bueno, si lo ubica, tiene que observar al perro. Si no lo ha ubicado, y en Puno, que ha habido casos últimos, tiene que ir a vacunarse, si no lo ubica al perro. Ahora, no necesariamente está relacionado, digamos, a una herida profunda. Recuerden que el perro produce trauma intenso y eso puede generar hematomas, no necesariamente relacionados a una infección. No, porque quizás una persona puede pensar que si la mordura ha sido muy superficial, no merece la pena acudir a un centro de salud. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando son mordidos a través de los pantalones jean, por ejemplo, ¿no?, u otros pantalones gruesos. No ha habido penetración del diente, entonces ahí ha sido una laceración producto del roce del pantalón con la ropa. Ahí no necesita vacunarse, ¿no? Ahí no haría falta. Curar superficialmente la herida. Porque ocurre eso frecuentemente. Muy bien, nos queda claro. Ahora vamos a hablar de los insectos, de los arácnidos. Las mordeduras de las arañas son súper comunes. Y son complejas. O sea, hay arañas que tienen un veneno proteolítico que te destruyen el tejido por dentro. Y eso es complejo. Yo lo veo en el centro de urgencias donde trabajo. O sea, lo he visto. He visto pacientes que tienen la pata íntegra, pero que cuando lo presionas, o sea, tienen gas adentro, ya todo el tejido está muerto por dentro. Entonces, Y ahí hay que llevar una amputación.
No hemos ¿O no tenido que tanto? llegar a amputación. Ajá. Hemos amputado un par de dedos de un perro que vimos hace un tiempo con una picadura de araña en los entrededos y tuvimos que amputarle un par de dedos porque ya estaban muertos. Pero esos sí son complejos porque no se ven a simple vista. No es que está lacerado y está roto, ¿me entiendes? Sino que todo, Claro, es una todo el picadura. daño está por dentro. Exacto, ¿no? Y antes de pasar a las picaduras, también sería bueno hablar de las mordeduras entre humanos. ¿Qué tan complicado es esto, doctor? Bueno, igual, en la emergencia se observan mordeduras de humanos hasta con cercenamiento. Cercenamiento de pabellón auricular, cercenamiento, en un caso hemos visto cercenamiento de la lengua, ¿no? Cercenamiento de la lengua, también está descrito cercenamiento del pene por mordeduras. Esto se produce sobre todo en algunas situaciones muy importantes y en riñas callejeras con mayor importancia, ¿no? El problema ahí es la flora bacteriana es muy agresiva y entonces las infecciones que siguen a una mordedura humana se dan y ahí se agrega alguna otra cosa. Principalmente si la persona que muerde puede tener hepatitis B, puede transmitirlo. Pero ahí puede venir una pregunta del público donde nos dice, ¿y el VIH? No, el VIH no tanto. No se transmite el VIH por una mordedura. No, porque la cantidad de virus que hay en la saliva es muy poca, no es infectante. Y ahora con los pacientes que tienen tratamiento ya la cosa ha mejorado eso. Pero la hepatitis B sí. Hay que tener cuidado entonces. Y los procesos infecciosos son muy importantes por mordedura humana, que también es frecuente en nuestro hospital. No, es que si no lo sabían, creo que los humanos tenemos más bacterias en la boca que los animales. Sí. Muy bien. Hacemos ya nuestra última pausa en Junta Médica. Regresamos con más consultas y las recomendaciones finales de nuestros invitados. Bien, atención a este dato que vamos a ver ahora. Las picaduras de insectos y arañas causan más muertes por intoxicación que las mordeduras de serpientes. Al oro con las mordeduras de las arañas. Qué terror. Eso sí es compleja. En mi experiencia en animales he visto algunos casos y es complicado. Como te dije hace un momento, es porque todo lo ves por dentro. De hecho, nosotros no manejamos antídotos específicos. Entonces tenemos que seguir todo el curso clínico de la picadura, hacer la dehidratación de la herida y sacar todo el tejido muerto, luego cubrirlo. Pero bueno, eso es lo que vemos en medicina veterinaria. Conversaba con el doctor y ellos sí manejan sueros antipicadura de araña y es mucho más avanzado. Y antes, doctor, de que nos dé su comentario, el dolor y la inflamación en el cuerpo es lo que marca la diferencia entre una picadura leve y habitual de una severa. El dolor y la inflamación, sobre todo el dolor, se produce, y hay que ser bien claros acá. En nuestro medio hay dos tipos de picadura. Una en la zona rural, que es por el Latrodectus mactans, llamada viuda negra, que se da en los jardines de la costa, especialmente entre Lima, Ica y algo de Arequipa, ¿no? En los algodonales está la Latrodectus mactans, cuyo veneno es neurotóxico. Ese sí produce intenso dolor en el lugar de la picadura. Y la otra araña más frecuente en nuestro medio, que se da casi en las 3 regiones de nuestro país, pero principalmente en la costa, es la Loxosceles laeta o la araña casera, la araña de los rincones. Esa es peligrosa. Sin embargo, a pesar de que es peligrosísima, el riesgo de muerte con ellas es un poco baja. ¿No? Capaz estamos hablando de menos del 10%. La mayoría da dos formas. Su mordedura de la araña da dos formas. Una que es solamente local, en el sitio de la mordedura, y lo otro es una forma sistémica grave y mortal
que se puede dar. Como digo, la parte de lesión local es la que más frecuente se da en nuestro medio. La mordedura no duele tanto, sino que en el sitio de la mordedura se va a producir un proceso en poco tiempo, que va desde el enrojecimiento con algo de dolor, un enrojecimiento que en el transcurso de horas se va tornando morado. O sea, esa es la clave para el diagnóstico en humanos. O sea, se va tornando morado y la parte central se hace necrótica y va ampliando esto de acuerdo a la cantidad de veneno que ha ingresado, y a las 12 horas y 48 horas ya tiene una forma de mármol, ¿no? Entre lo morado y algo blanco, que es lo característico que todo médico debería reconocer para decir, sí, esta es una picadura de araña. mordedura de araña. Una mordedura, Una mordedura de araña. Entonces, eso muchos colegas no saben. De tal manera que nos mandan herpes zóster como mordedura de araña, picadura de otros insectos como mordedura de araña, porque la mordedura de araña tiene una característica que uno lo puede ver y decir sin necesidad que el paciente te traiga la araña y poder decir, sí, esto es una mordedura de araña. Las características clínicas de la lesión. Como digo, puede esta mordedura llegar a los extremos que el doctor ha visto en animales. Sí, pero es muy raro. Generalmente la mordedura es una lesión que incluso a veces no necesita debridar o limpiarlo, salvo que se haya infectado. Pero el compromiso más serio es hemólisis, y que puede taponar si el paciente no es rápidamente hidratado, taponar el riñón. Por eso, todo aquel que se ha verificado que ha sido mordido por una araña casera debe tomar abundante líquido para evitar este taponamiento o complicaciones renales. Muy bien, entendido. Vamos con más consultas en las redes. A ver, me dicen Gustavo. Ahí está. Dice, hola amigos. A ver, dice, me interesaría saber sobre las vacunas ante picaduras de insectos. Estoy emprendiendo en la ceja de selva. Viajo constantemente y una vez me picó una araña. A ver. Bueno, si todavía está completo el señor, todavía no hay gran problema. Vacunas para picaduras de insectos no existen. No hay. No hay. Entonces, obviamente que hay diversos insectos en la selva que mayormente solamente dan problemas muy locales, ¿no? Como estas hormigas que son las que son bien grandes. Uy, me fui a México a un congreso y me picó una hormiga roja. Dios mío, qué tal dolor. O sea, pero solo produce ese dolor. Sí, pero es terrible el dolor. Más no digamos otras consecuencias, ¿no? Ahí sí hay que advertir que las mariposas selváticas tienen sus orugas que son muy hermosas. Y a veces la gente los ve, oh, qué bonita, y las toca, y sin embargo sí, puede tener también efectos tóxicos sistémicos y que pueden llevar a la muerte de las personas. Entonces ahí es la prevención. Yo veo una oruga muy hermosa que probablemente es de una mariposa, no hay que tocarla. No la toco, es de lejos peligroso, nomás. Sí. Vamos con más consultas. ¿Con cuál vamos? ¿Con la de René? Con la de Alejandro. Dice, mi hermano fue picado por un alacrán. Nunca tuvo síntomas, ni tampoco ninguna otra enfermedad. ¿Es normal? A cada rato. Sobre todo en las zonas periféricas de Lima, donde actualmente se están construyendo viviendas, y en áreas donde eran un poco desérticas, periferia. Entonces, estos alacranes suben a través de la pared, entran a las camas, a los domicilios, y le produce la mordedura con su aguijón que está en la cola. No hay que tener mucho, no asustarse mucho. No hay que alarmarse. Lo que va a ocasionar es una lesión roja, dolorosa, sí, pero solamente muy localizada, con antihistamínicos y analgésicos, y también su vacuna antitetánica y su antibiótico capaz. Suficiente. Todo, sí. ¿De acuerdo, Marco? Pero ahí hay algo. Los alacranes negros de la selva, en selva sí, son más agresivas. Entonces el paciente tiene que tener mayor cuidado y ser hospitalizado.
O sea, el alacrán que tiene un color beige en nuestro medio, frente al mismo alacrán de la selva que tiene un color oscuro, el de la selva sí es un mucho más peligroso. Más peligroso, sí. Bien, ¿de acuerdo? De acuerdo. A ver, vamos con la última consulta en las redes. Alex dice, ¿por qué cuando dejo que mi perro salga a la calle muerde a tanto niños como adultos? Él se crió con una perrita que está acostumbrada a salir con él y cazar gatos. Sí, es una perrita que está acostumbrada. Y ahí lo que tiene es un problema de conducta. O sea, lo que pasa es que el perro es nuestra compañía, vive con nosotros. Entonces, yo no veo bien un perro agresivo, de ninguna manera. O sea, el perro es una compañía, no es un enemigo. Entonces, si tú tienes un perro que cuando sale a la calle muerde niños y muerde personas, llévale a un etólogo para que trate de corregir este problema, porque es un problema de conducta. ¿No? Y a pesar de que el perro ya tenga bastantes años, ¿se puede corregir? Sí, se puede corregir. No pasa nada, no es que solo que hay que estarlos desde cachorros. No, o sea, el perro es agresivo porque el dueño lo permitió. ¿Sí? Entonces, ya de adulto, aún así puede aprender a ser un perro sociable y no ser agresivo. Siempre y cuando termine el dueño ponga de su parte, ¿no? Porque si lo va a llevar a un centro que lo van a adiestrar, lo va a intentar corregir y luego en casa todo sigue igual. Los médicos veterinarios tampoco hacemos milagros. Exacto. ¿No? Muy bien, hay que poner de nuestra parte también. Claro que sí. A ver, las conclusiones finales de nuestro programa, que hemos asustado un poco aquí a la audiencia con las mordeduras de animales. Puro terror. Que a cualquier mordedura, lavarse bien y al centro de salud. Inmediatamente, ¿no? Nada de quedarnos en casa. No, es mejor que te revise un médico. O sea, es bueno que te revise un médico ante cualquier lesión. Y no subestimemos, ¿no? Así sea un animal chiquitito. Así sea un hámster. Acá tenemos que acudir inmediatamente. Doctor. Claro, ya estamos de acuerdo con Marco. Y la prevención, ¿no? La prevención es tener mucho cuidado siempre, a pesar que sea nuestro perro, tratarlo con mucho cuidado. Y no solo a nuestro perro, a los gatos y a todo tipo de animal, porque es cierto, sobre todo los niños ven un animalito que lo han llevado como mascota y fácilmente ponen la mano y pueden en ese momento ser agredidos. Creo que es prevenirse, ¿no? La limpieza de la casa para la prevención de las arañas, ¿no? Es importante. Y no hemos hablado de serpientes, ¿no? Quien viaja a la selva debe usar botas, porque generalmente las serpientes pican los pies. Muerden en los pies. Obviamente que hay también arborícolas. Entonces siempre hay que estar protegidos. La prevención es lo más importante para este tipo de accidentes. Importante, lección aprendida. Bueno, muchísimas gracias al doctor Marcos y a Marco, que han venido hoy aquí al programa de Junta Médica. Ya saben, mañana a las 9 en punto nos reencontramos, ¿no? En otro programa saludable. Se quedan con la programación de qué va a ser, pues, de TV Perú. Hasta mañana.